Versículo 1 al 9, pero no vamos a enfocarnos en el versículo 1 porque ya vimos la semana pasada el versículo 1. ¿Amén? Cuando lo tengan, digan amén. Dice la palabra de Dios: después de eso Jesús andaba por Galilea, pues no deseaba andar por Judea porque los judíos lo querían matar. La fiesta de los judíos la de los tabernáculos estaba cerca. Por eso los hermanos de Jesús le dijeron: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que tú haces, porque nadie hace nada en secreto cuando procuran ser conocido en público. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús le dijo: mi tiempo aún no ha llegado, pero el tiempo de ustedes es siempre oportuno. El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero me odia a mí, porque yo doy testimonio de él que sus acciones son malas. Suban ustedes a la fiesta. Yo no subo a esta fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Vamos a orar para que el Espíritu Santo nos guíe. Señor, gracias por tu fidelidad y gracias por tu palabra. Deseamos honrarte, Señor, en nuestras vidas, en nuestras acciones, en nuestro pensamiento. Venimos acá hoy día no para glorificar nuestro nombre, sino la tuya. Guíanos, Padre. Y creemos que tu Espíritu Santo puede obrar en corazones y quiebrar corazones y llevar las personas a la cruz de Cristo. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, el título de la prédica es rechazado por su familia. Todos nosotros en un sentido podemos identificar, pero en el capítulo 6 nosotros sabemos que tuvo lugar en Galilea durante la Pascua. Había pasado varios meses entre el capítulo 6 y el capítulo 7. Jesús estaba a punto de ir a Jerusalén en secreto. No iba en secreto porque tuvo miedo de los judíos, los religiosos, los líderes, sino porque aún no era su hora de morir. Recuerda que la semana pasada examinamos el versículo 1 y ellos querían ¿qué? Asesinarlo, matarlo. Eso es lo que ellos deseaban. Entonces los eventos del capítulo 7 se refieren a las cosas que ocurrieron antes y durante la fiesta de tabernáculo en el camino a Jerusalén. ¿Y qué es la fiesta de tabernáculo? Según Levíticos 23, 33 al 36, no tiene que ir, anótalo. Levíticos 23. La fiesta de los tabernáculos era una fiesta importante del año que se celebraba durante 7 días. Y 7 días y después el último día había otra fiesta larga. Entonces era 8 días alrededor. Y pasaba entre septiembre y octubre, que se asociaba también con la fiesta de la cosecha. Entonces miles de judíos viajaban para celebrar esta fiesta. Celebraban la provisión de Dios para Israel cuando ellos estaban en el desierto por 40 años. ¿Entiendas? Así que la gente venían a Jerusalén y construían tiendas hechas de ramas alrededor del mercado, cerca del templo, junto a la plaza, encima de los techos de la casa. Era un espectáculo para ver. Era una celebración gozosa y maravillosa, recordándole de la bondad de Dios. Imagínense, de miles de judíos acudiendo a Jerusalén para celebrar y glorificar el nombre de Dios por su provisión. Y todos los varones judíos estaban obligados de participar en esta fiesta. Vamos a ver en Deuteronomio 16:16. Deuteronomio 16:16. Cuando tengan, digan amén. 2 o 3 personas lo tienen. Deuteronomio 16:16. Amén. Mira lo que dice: 3 veces al año se presentarán todos tus varones delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja. En la fiesta de los panes sin levadura, que se llama Pascua, la fiesta de las semanas
y la fiesta de los tabernáculos, y no se presentarán con las manos vacías delante del Señor. Los varones tenían que ir, era obligatorio. Entonces lo que vemos en este pasaje, y lo que vamos a ver en este pasaje, la fricción entre Jesús y sus hermanastros. No sus discípulos, sus hermanos. Y esos son los medio hermanos de Jesús por parte de María y José. Ahora, Mateo 13:55 identifica a esos hermanos. Vamos a Mateo 13:55 para tener el contexto. Porque este pasaje lo identifica por nombre. Cuando lo tengan, digan amén. Amén. Estamos cuestionando a Jesús. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Quién es el carpintero? Jesús. ¿Cuál es su padre? ¿Cómo se llama su padre? José. Amén. ¿No se llama su madre qué? María. Sus hermanos, Jacobo, que es Santiago, José, Simón y Judas. Entonces vemos los hermanos de Jesús. Ahora, la incredulidad hacia Jesús no solo se extiende a los líderes judíos, sino también a su familia. ¿Cuántos de nosotros nos enfrentaremos a la persecución de nuestra familia por ser seguidores de Cristo? ¿Cuántos de nosotros hemos sufrido simplemente por ser creyentes con nuestros familiares, esposo, esposa, abuelos, padres, hijos, sea lo que sea? La presión familiar es un factor enorme que a veces influye positiva o negativamente en nuestra fe. Positivamente nos acercamos más a Dios, negativamente nos rendimos a la presión de nuestros familiares. Entonces vamos a ver cómo Jesús respondió a la incredulidad de sus hermanos. Entonces el primer punto, el intento de desafiar a Jesús. El intento de desafiar a Jesús, del versículo 1 al 5. Jesús estuvo en Galilea ministrando por medio año y evitó el centro de la vida religiosa de Israel, particularmente Jerusalén, porque allí los líderes religiosos habían determinado a matarlo. Así que permaneció en Galilea ministrando, sirviendo, enseñando para la gloria de su Padre. Si vemos en 6:4, estaba cercando, el capítulo 6, versículo 4, celebrando Pascua, que era entre marzo y abril. Y en 7:2 nos dice que se acercaba la fiesta de los tabernáculos, que se realizaba entre septiembre y octubre. Entonces había varios meses que han pasado. Jesús tenía hermanos. Y dentro de la cultura judía, la norma ideal era que los hermanos se sacrificaban unos por otros por encima de los demás. Pero la realidad es que había muchas rivalidades entre hermanos, como hoy en día, ¿sí o no? Entonces, esa era la norma, nosotros podemos entender por qué la relación con David y Jonatán era tan extraña culturalmente. Porque Jonatán puso su relación con David por encima de su padre, su rey y su familia. Eso era un tabú entre la cultura. Jesús tenía hermanos, pero no estoy seguro que esos hermanos tenían el mejor interés por él. Entonces, nosotros tenemos que ver lo que está pasando para tener un contexto. Vamos a asimilar lo que está pasando entre Jesús y sus hermanos. Porque muchas veces, ¿qué nos dice acá la cultura? La familia es lo más importante, ¿sí o no? Sí. La familia es lo más importante. De cualquier relación, la familia es más importante. Si es casado, la familia es más importante. Y no se refieren a su esposo o su esposa, se refieren a los padres. La familia es lo más importante. ¿Cuántas propiedades aquí están en pleitos, en conflictos legales porque los hermanos no pueden estar de acuerdo? El problema con el principio que la familia es todo es que ese principio va por encima para muchos de nosotros de la familia, de las cosas de Dios, disculpa. A veces nosotros ponemos la familia es más importante por las cosas de Dios.
Yo estoy luchando constantemente con creyentes en esta cultura que la obediencia fiel a la Biblia no es más importante que su lealtad a su familia. Porque ellos dicen que el día domingo es el día de la familia. ¿Sí o no? Sí. Es el día de la familia. Vamos a ir a compartir. Hermanitos, el día domingo es el día del Señor. Amén. No es día de familia. Aunque se puede celebrar y pasar tiempo con tu familia. Yo no estoy negando eso. Los evangélicos ven el día de domingo como el día del Señor. Los puritanos, ellos aplicaban el primer día de la semana señalando al culto público a Dios en memoria de la resurrección de Cristo. Tenemos que dejar de pensar que el día del Señor es opcional, porque es el día de la familia. Entonces, cuando es el día del Señor y es Navidad, es primero el día del Señor y después Navidad. Si es tu cumpleaños, y me han caído varias veces, de ustedes, es el día del Señor antes de tu cumpleaños. El día del Señor tiene que tener una prioridad en nuestras vidas. Tiene que tener una prioridad. Entonces, los hermanos de Jesús eran conscientes de que la fiesta del tabernáculo iba a atraer miles de personas. Miles de personas. Mira, así que en el versículo 3 sus hermanos mandaron a Jesús y le dijeron: vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Vete para que las personas puedan verte. Eso es lo que sus hermanos querían. Suena noble, sí. Suena noble. Pero estaba en conflicto con la voluntad de Dios. No creo que sus intenciones fueran puras, porque parecía que querían que hicieran milagros en Jerusalén para poder decidir en sus mentes si Él es el verdadero Mesías. Habían otras intenciones. Una vez más, yo no creo que sus intenciones fueran puras de sus hermanos. Vieron a Jesús convertir agua en vino. Y casi todos los milagros, o si no, lo escucharon, sí o sí. Pero Jesús no había realizado milagros en el gran estadio de Jerusalén. Vamos a pensarlo de esta manera. Decimos, si alguien quiere acá en el Perú la mejor educación, ¿a dónde tiene que ir? Lima. ¿Sí o no? Ellos siempre dicen, la mejor educación tiene que ir a Lima. Eso es lo que ellos dicen. Jerusalén era la capital religiosa de Israel, y hacer milagros allí iba a ganarse una multitud. Entonces ellos dicen: vete allá y haga tus milagros. Y luego en versículos 3 y 4 dijeron sus razonamientos para ordenar, y ellos ordenaron a Jesús que vaya a Jerusalén. Miren lo que dijeron: para que también tus discípulos vean las obras que haces. Estaban desafiando a Jesús por sus intereses personales. Eso es lo que estaban haciendo. Estaban desafiando a Jesús por sus intereses personales. Nosotros podemos verlo, y más en los niños pequeños. A veces me preguntan: papi, ¿te quiero comer helado? No. ¿Por qué me preguntan? Porque ella lo quiere. Eso es porque lo hace. Y mira lo que dijo Jesús. Mira lo que dijeron: porque nadie hace, ahora los hermanos han hablado a Jesús, porque nadie hace nada en secreto cuando procuran ser conocido en público. Asumieron que Cristo quería ser conocido públicamente. Y si haces estas cosas, muéstrate al mundo, muéstrate si eres el Mesías, muéstrate. Tú puedes imaginar qué popular sería Jesús si va a Jerusalén y logra todos esos milagros. Probablemente iba a recuperar todos esos falsos discípulos que lo abandonaron.
en capítulo 6. En la mente de sus hermanos, si iba a ser grande, tenía que ganarse al pueblo y los líderes religiosos en la mayor plataforma de Israel, Jerusalén, durante una de las 3 fiestas importantes, a donde todos los varones estaban requeridos a ir. Vete a hacer tus milagros ahí. Ellos malinterpretaron la misión de Jesús y se opusieron, pensaron que debían darse a conocer públicamente. ¿Ese era el deseo de Jesús? ¿Ser conocido públicamente? No, ellos esperaban un Mesías político. ¿Sí o no? Político. Vete a Jerusalén. Recordamos que cuando Jesús, ¿cuántas veces hizo milagros? Le dijo a las personas, guarda silencio y no le diga a nadie. ¿Jesús quería ser conocido públicamente? No. No quería ser reconocido en ese momento. ¿Cuántas veces Jesús dice, guarda silencio, no diga nada, guarda silencio, no diga nada? ¿Y qué hacen las personas? Hablan y hablan y hablan y hablan y hablan. Eso porque Jesús era famoso. Las personas hablaban. Ahora bien, si Jesús era el Mesías político como ellos esperaban, los hermanos de Jesús, tú sabes, si Jesús es el Mesías, ¿qué prestigio iba a traer a su familia? Por favor, este es mi hermano, el Mesías. Una vez más, parece que sus motivaciones eran egoístas, no querían exaltar a Dios. Ellos le estaban dando consejos según su perspectiva. Porque yo digo eso, porque una familia puede impactarnos, hermanos. ¿Cuántos de nosotros en algún momento hemos abandonado los mandamientos y los principios de Dios por el bien de nuestra familia? ¿Cuántos de nosotros simplemente abandonamos las cosas de Dios? Bueno, vamos a salir con nuestra familia el domingo, entonces yo no voy a la iglesia, porque la familia es bien importante. ¿A dónde está eso en la Biblia? Muéstrame. Por ejemplo, creyentes abandonando la iglesia por la familia. Yo conozco parejas que se han divorciado o se han casado por la presión de la familia. Creyentes profesantes que no tuvieron convicción bíblica para decir, no, la palabra dice esto, y mantenerse firme en la palabra de Dios. Entonces, desde la caída de Adán y Eva, la familia se quebró. Se quebró. ¿Qué hizo Adán? Adán culpó a su mujer. Dios, fue la mujer que tú me diste, que tú me diste. Eva culpó la serpiente de sus pecados. Caín mató a su hermano y luego reprendió, contestó mal a Dios cuando Dios le preguntó, ¿y tu hermano? ¿Acaso yo soy encargado de mi hermano? Hablando a Dios así. La Biblia está llena de rivalidades familiares. Llena. Jacob y Saúl, ¿se llevaron bien ellos? José y sus hermanos, ¿se llevaron bien? No. Elí, los hijos de Elí y Samuel, un desastre. Entre Raquel y Lea, David y Absalón, mira, yo puedo seguir. Está llena de rivalidades. Y para muchos de nosotros, nuestra familia de sangre se han convertido en nuestros ídolos, donde abandonamos las cosas de Dios por ellos, y el objeto de nuestro odio, o sea, a veces el objeto de nuestro odio puede ser como Caín hacia Abel. Entonces nosotros tenemos que ver, la familia puede ser positiva o negativa. A veces la familia nos lleva de las cosas de Dios. A veces la familia es el objetivo de nuestro odio, una vez más, como Caín y Abel. La sugerencia y la razón de los hermanos de Jesús dejaron dudas por sus motivos. Pero si eso no fuera suficiente,
Juan menciona claramente, el apóstol Juan menciona claramente que tenían otras intenciones en versículo 5. Mira lo que dice el versículo 5. Juan 7, 5. Porque ni siquiera sus hermanos que creían en él. Creían en él. Le hablaron así porque tenían otros motivos personales. Eso porque le hablaron así. Nosotros podemos verlo claramente con los niños. A veces los niños hacen las cosas por maldad. Un hermano puede decir, vete a preguntarle a mamá esto y esto y esto. Pero él ya le preguntó y ya él sabe que su mamá está enojada. Vete a preguntarle esa pregunta. Solamente para causarle daño a su hermano. Ellos tenían motivos personales. Querían exhibir a Jesús como algunos padres exhiben a sus hijos. ¿Ustedes han visto eso? Padres que dicen, ¿han visto a mi hijo? Es un médico, es un ingeniero, tiene éxito en las empresas. Así introducen a sus hijos. Exhiben a sus hijos porque la mayor parte del tiempo viven a través de sus hijos. Eso es lo que hacen. Y los hermanos de Jesús querían exhibirlo ante el mundo que lo despreciaba. Y Jesús no se dejó manipular. Yo quiero que ustedes captan. Él no se dejó manipular. Ni una gota. Él no se demostró públicamente hasta el final de su ministerio. Y esa publicación se mostró perfectamente en la cruz de Él, donde trajo a su pueblo para ser redimidos. Él no se dejó de manipular. Jerusalén era la capital religiosa de Israel. Y hacer milagros allí era ganarse la multitud. Pero Jesús no quería ganarse la multitud. Él quería rescatar el pueblo de Dios. Es una cosa bien diferente ser popular y fama o simplemente cumplir con el propósito que Dios Padre tuvo con el Hijo. Nosotros dependemos mucho de nuestras familias. Nosotros acá dependemos mucho de nuestras familias y muchas veces ponemos nuestra familia biológica sobre las cosas de Dios. Entonces vamos al segundo punto. Jesús les responde del 6 a 9. Como no creían en Él, les explicó por qué no podían someterse a su mandato. Jesús no iba a permitir que la incredulidad de sus hermanos dicta sus acciones. Escúchame. No iba a permitir que la incredulidad de sus familiares dictan sus acciones. Jesús dijo, mi tiempo aún no ha llegado, pero el tiempo de ustedes es siempre oportuno. Jesús no se conformaba con la presión familiar. Cuando su madre le pidió que quería convertir agua en vino, en capítulo 2 que ya vimos, Él respondió en versículo 4 de capítulo 2, mujer, ¿qué nos interesa esto a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora. La presión familiar no llevó a Jesús. La palabra hora puede referirse a la muerte o la resurrección de Él. O también puede significar su ministerio. Pero Jesús no se sometió a las presiones de su familia, sino a la de su Padre Celestial. Él hizo todo lo posible para agradar a su Padre y lo hizo perfectamente. Como dice Juan 6:38, el capítulo 6:38 del Evangelio de Juan. Miren lo que dice la palabra de Dios. Porque he bajado del cielo no para hacer ¿qué? Mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús solo se sometió a la voluntad del Padre. Ese era su ejemplo. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso? No era su momento de anunciar públicamente que Él era el Mesías.
Eso lo vamos a ver en capítulo 12. Cuando él se montó en el asno y el pueblo gritó, Hosana, Hosana, Rey de Israel. Eso, no era su tiempo todavía. No era su hora. Aún tenía que ministrar al pueblo. Entonces Jesús le dijo a sus hermanos, su tiempo siempre es oportuno. Como no creían en Jesús, formaban parte del mundo. Dame tomar un tiempo acá. Porque yo voy a escuchar el consejo de mis familiares, y eso no significa que nosotros vamos a menospreciar a nuestros familiares. Estamos llamados a honrar a nuestros padres. Pero sí, tenemos que entender que su perspectiva no es bíblica. La mayor parte de mi familia son católicos. Ellos me dan consejo de esa perspectiva. Pero mi consejo, mi perspectiva, es la palabra de Dios. Cuando nosotros cedemos a la presión familiar, que no es bíblico, y muchos de nosotros hacemos eso. Ellos no eran parte del mundo de Jesús. Y como eran de ellos, el mundo, ellos le pertenecen al mundo, el mundo no buscaba matar a sus hermanos. ¿Acaso los líderes religiosos buscaban matar a los hermanos de Jesús? No. Ellos eran aceptados. Ellos podían ir a la celebración con cualquier persona en cualquier momento porque ellos iban a ir en paz. Jesús no. En el versículo 7 explica por qué el momento es siempre oportuno para ellos. Él dijo, el mundo no puede odiarlos a ustedes, pero me odia a mí porque yo doy testimonio de él y sus acciones son malas. El mundo no puede odiar lo que le pertenece. Los hijastros suelen describir que no se sienten parte de la familia, ¿sí o no? ¿Cuántos de ustedes han escuchado eso? Que los hijastros, las madres, el padre o la mamá le tratan mal. Eso pasa regularmente. Los niños que viven en un hogar sano con papá y mamá, ellos, eso ni entra en su cabeza, que yo no soy parte de él. Porque ellos saben que forman parte de esa familia. El mundo abrazó a los hermanos de Jesús porque pertenecía al mundo. Y Juan 15, 19a, no tiene que ir, dice, si ustedes forman el mundo amaría lo suyo. El mundo ama a sus hijos. Ama a sus hijos. Nosotros hoy en la mañana hablamos de la familia, la adopción. Cuando somos parte de una familia, somos parte. Somos una nueva criatura. Ya nosotros podemos caminar con confianza que jamás vamos a ser rechazados por nuestro Padre cuando somos creyentes. Entonces nosotros tenemos que captar, el mundo ama a los hermanos de Jesús porque ellos son parte de él. Odian a Jesús porque él no es parte de él. Y el versículo 7 nos deja con dos conclusiones. Uno, querían matar a Jesús porque no formaban parte de ellos. Punto. Para los líderes religiosos era una persona extraña en su mundo y ellos tenían que exponer y destruirlo. Cuando nosotros estamos enfermos, ¿qué hace nuestro cuerpo con el virus? Lo rechaza, lo ataca. Y atacar el mundo atacó a Jesús porque él no era parte de él. Jesús no pertenecía al mundo, así que tenían que matarlo. 2, expuso sus pecados. Por eso le odiaban. La gente odia ser expuesto porque demuestra que son depravados y están enamorados del mundo. Primera de Juan 2.15. Vamos a Primera de Juan 2.15 para ver. Primera de Juan 2.15. Cuando lo tenga, digan amén. Amén. Nos dice la palabra de Dios: no amen al mundo ni las cosas que estén en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no, ¿qué?
No está en él. Nosotros tenemos que captar que los hermanos de Jesús, yo no estoy diciendo que ellos tuvieron malas intenciones. Yo no estoy diciendo que ellos querían matar a Jesús, pero por ser parte del mundo, iban en contra del plan de Dios. Entonces todo el consejo de ellos estaba en contra del plan de Dios. Nuestros familiares nos quieren, ¿sí o no? Nosotros podemos decir eso con claridad. Nuestros familiares nos quieren, pero su perspectiva está equivocada, porque ellos no ven su mundo a través de este libro. Ellos no son redimidos con la sangre de Cristo. Entonces, ¿por qué nos vamos a someter al consejo de ellos? Yo no estoy diciendo que todos sus consejos son malos, tampoco. Tú tienes que evaluar ese consejo con la palabra de Dios. Pero tenemos que cuidarnos. Muchos de nosotros ponemos la familia como el ídolo de nuestras vidas. Y mira, en el versículo 7 y 8 y 9, disculpa, Jesús dice que vayan a la fiesta, vete, yo no me voy a someter a la sugerencia o al mandato de ustedes. Ahora, Jesús nunca dijo que no irá. Él simplemente dijo que no me voy a someter a los consejos de ustedes. No fue con ellos porque su hora no había llegado. Tan sencillo. Así que ellos se fueron y él se quedó en Galilea. La semana que viene vamos a ver lo que pasó, cómo respondió Jesús. Pero cómo nosotros podemos aplicar. Me gustaría destacar dos aplicaciones. Uno, las luchas y presiones familiares son reales, porque ellos no forman parte, ellos forman parte de este mundo. Ellos no siguen los principios bíblicos. Ellos en realidad odian las cosas de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Hemos sido redimidos a través de la sangre de Jesús para hacer sal y luz. Y para algunos de nosotros, nuestra familia es el ídolo. Lo voy a repetir. Para algunos de nosotros, nuestra familia es el ídolo. Hacemos cualquier cosa por ello, aunque viola los mandamientos de Dios. Creemos que la sangre de nuestra familia es más fuerte que la sangre de Cristo. En Sudamérica tendemos a estar más orientados a la familia, y yo creo que eso está bien, pero muchas veces hasta un grado insano, antibíblico. Mira, la institución del matrimonio en la familia viene de Dios. Lo vemos en Génesis, es hermosa, fue creado por Dios. Pero hemos idolatrado la familia por encima de Él. Aprende a basar sus decisiones no en sus sentimientos personales, presiones o lazos familiares, sino en cada palabra que sale de la boca de Dios. Por favor, Jesús habló con sus hermanos. Y me imagino que yo sé que Él amaba a sus hermanos. Y muchos de esos hermanos vivieron a creer en Él. Y tenemos que recordar eso también. Santiago, Jacobo, que dice Santiago, yo lo mencioné, él escribió, Santiago, dijo de Santiago, Judas. Creyeron. Pero vamos a ver Mateo 10, 37 al 38. Mateo 10, 37 al 38. Cuando tenga, digan amén. 10, 37, 38. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Yo no estoy diciendo que abandona, y la palabra no dice que abandona a su familia. No dice eso. Mira lo que dice en Mateo 12, 48 al 50. Mateo 12, 48 al 50. Cuando lo tengan, digan amén. Pero Jesús respondió al que le informó: ¿quién es mi madre? ¿Y quién son mis hermanos? Y extendiendo la mano hacia sus discípulos, dijo: mira, aquí están mi madre y mis hermanos.
Porque cualquiera que haga la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. La lealtad de un cristiano no es hacia su familia. Yo lo voy a repetir. La lealtad de un cristiano no es hacia su familia. La lealtad de un cristiano no es hacia su denominación. Es hacia Dios. Es hacia Dios. No podemos colocar nuestra familia por encima de Dios. No podemos hacerlo. Mi familia me puede preguntar para hacer algo que no es bíblico. Y tú sabes lo que yo voy a decir. No. Y con todo gozo. No lo voy a hacer. Yo tengo primos. Yo ¿me puede hacer esto por mí? Eso no es legal. Yo no lo voy a hacer por ti. Busca otro. Eso no significa que yo no amo a mi familia. Es más, Dios está mostrando que yo amo a Dios más que ellos. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Recuerde, yo no estoy diciendo que abandone a su familia, porque eso no es bíblico, sino que coloque a ellos y todo lo demás en la prioridad correcta. Eso es lo que estoy diciendo. Dios es lo primordial, lo más importante, su palabra. Cuídate de idolatrar a tu familia. Madres, cuídate de idolatrar a tus hijos. Esposas, cuídate de idolatrar a tus esposos. Niños, adolescentes, cuídate de idolatrar a tus padres. Dios tiene que ser lo más importante en tu vida. Y hombres, cuídate de idolatrar el poder y el dinero. Nosotros tenemos la mala maña, y más en Sudamérica, a colocar la familia acá y Dios acá abajo. Y la familia dicta lo que nosotros hacemos. Muéstrame en la Biblia si eso es bíblico. Muéstrame. 2. Los incrédulos siempre harán las cosas y darán sugerencias que van en contra de la voluntad de Dios y sus intereses personales. Siempre lo van a hacer. Eso no significa que el consejo es malo. Escucha el consejo a través de la luz de las Escrituras. Los hermanos de Jesús le ordenó que vaya a Jerusalén, pero eso fue en contra del plan divino de Dios. Pero yo puedo entender por qué le dieron esa sugerencia, porque no son seguidores de Cristo. Yo entiendo, porque mis familiares conviven, se divorcian así, están en deudas, porque ellos no son seguidores de Cristo. Pero nosotros no podemos seguir los pasos de ellos, tenemos que seguir los pasos de nuestro Salvador. Y muchas veces los consejos de nuestros familiares que no son creyentes están plagados con motivos alternativos. Y yo no digo que ellos lo hacen con mala intención, tampoco digo eso. Pero su visión del mundo no se basa en las cosas de Dios, sino en su naturaleza caída. Es como pedir consejo sobre los hijos con una pareja que no tiene hijos. Yo no me voy a sentar y preguntar a Ángel y Karina sobre consejos de hijos. ¿Saben por qué? Porque no tienen hijos. Buscar consejos de personas sobre el matrimonio que son divorciadas. ¿A dónde está la lógica? Nosotros no deberíamos buscar consejo de ellos. Deberíamos buscar el consejo de la palabra de Dios. Ahora, una vez más, quiero que ustedes capten. Tú puedes preguntar consejos a tus familiares, pero tú tienes que verlo a la luz de este libro. A ver si este consejo que ellos dan pega a este libro. Y si no, no lo escuchen. Mira, cuando nosotros pedimos consejos a los hermanos sobre algo, tenemos que entender, su perspectiva siempre va a ser basado en su cosmovisión. ¿Cuál es la cosmovisión de nosotros? Dios, la palabra,
seguir a Él, glorificar su nombre. Pero cuando no tenemos eso va a ser bien complicado. Es como, una vez más, si yo pregunto a Ángel y Karina, háblame sobre los hijos. Ellos nunca han limpiado pañales de sus hijos. Ellos todavía duermen tranquilos. Ellos no tienen que levantarse a las 3 de la mañana. Ellos no tienen que gastar tiempo y horas de su vida cuidando a esa criatura. Ellos no saben. Yo no digo eso porque yo espero que ellos tengan hijos este año, proclamando. Pero yo quiero que ustedes capten. Vamos a buscar consejo de personas que conocen la palabra de Dios. A mí me fascina a ver y estar con hombres y mujeres que aman al Señor, que me dan consejo y dicen, pastor, eso no es correcto. La palabra de Dios dice ABCD. Yo quiero estar alrededor de hombres que son más maduros que mi persona. Hombres que aman al Señor. Pero paso más tiempo con mi familia. Dime si eso está bien. Mis tíos y mis tías que no conocen a Dios. No es lógico. No es lógico. Cuando yo me casé con Jamie, mi abuelo, que ya falleció, él me dijo, bueno, cásate. Y si no funciona, búscate otra pareja. Así fue. Yo le miré, entró acá y salió por acá. Porque era tontería. Porque su cosmovisión no se basaba en este libro. Vamos a Génesis 6:5. Yo quiero que ustedes vean, cuando nosotros buscamos consejo del mundo, el mundo nos va a dar consejo según su perspectiva. Génesis 6:5, cuando tenga, digan amén. El Señor vio que era mucho la maldad de los hombres en la tierra. Ok, tranquilo. Y toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el bien, el mal. Romanos 8, 6 y 7. Vamos al Nuevo Testamento. Romanos 8, 6 al 7. Cuando lo tengan, digan amén. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. ¿Tú sabes por qué yo no busco consejo afuera de la iglesia? Porque siempre me van a dirigir de mal camino. Y déjame decirte, muchas veces no busco consejo aún dentro de la iglesia, porque ellos también dan mal consejo. ¿Cuántas veces yo he hablado con pastores que dicen que se casen? Cásate con ese varón, cásate con esa mujer, y no son creyentes. La palabra de Dios tiene que dictar cada paso, cada decisión y cada consejo. ¿Amén? Amén. Entonces yo quiero que ustedes entiendan, Jesús acá estaba confrontando la fricción entre su familia. Tranquilo. Pero no se dobló a sus consejos. Él siguió los pasos de su padre, a pesar que los hermanos le estaban presionando a hacer algo contra la voluntad del padre. Y una vez más, varios de ellos vinieron a creer. Si no vives para obedecerlo, si no vives para servir a la iglesia, vivir en santidad, significa que tú no eres hijo de Dios. Yo entiendo por qué los hermanos de Jesús respondieron de esa forma, porque no eran hijos de Dios. Ellos eran hijos del diablo. La condición espiritual de los incrédulos es que son pecadores, hostiles contra Dios. Son hostiles. Entonces nosotros debemos entender lo que nos espera afuera. Tenemos que entenderlo, captarlo. Pero también tenemos que entender, hay esperanza para ser personas caminando.
nuestros familiares que no conocen a Cristo. Hay esperanza, hay un rayo de gracia en medio de toda esa maldad y rebelión y esa traición de los seres humanos. Dios ha provisto una manera para que nuestros familiares puedan ser de nuestro campo, el campo de Cristo, si confiamos en Él. Cristo hizo lo que Él hizo por nosotros, lo hizo por sus hermanos. Él murió en la cruz para redimir al pueblo de Dios. Entonces, mientras vamos a recibir esa presión familiar, tranquilo, sigue predicando el Evangelio, porque Dios puede quebrar esos corazones duros y llevar a cada ser humano pecador a los pies de Cristo. Ponga su confianza en Cristo, porque hoy es el día de la salvación. Y si ustedes tienen familiares que no conocen a Cristo, no te apartes de ellos. Yo conozco varios cristianos que dicen: no, yo soy cristiano, yo no paso con las personas del mundo. Tontería. Jesús nos llamó del mundo y nos envía de nuevo al mundo. Amén. Para predicar el Evangelio. Tú sigue caminando con ellos. Cuando ellos hacen tontería, te aparten. Y cuando termina la tontería, te acerca de nuevo. Y predica el Evangelio. Eso es nuestro trabajo, ser sal y luz. Pero déjame decirte, esa idea que la familia es todo, la familia, nuestra familia biológica, esa sangre es más fuerte que la sangre de Cristo, es tontería y es blasfemia. La sangre de Cristo es más fuerte que la sangre de nuestros padres, hermanos y familiares. Recuerda eso, porque Jesús se mantuvo en esa visión del Padre y lo siguió hasta la muerte por obedecer a su Padre Celestial. No deje que tu familia te presione a hacer cosas que no son bíblicos. Sigue este libro para la gloria de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por tu fidelidad, gracias por tu palabra, que nosotros podemos entender que estamos llamados a proclamar el Evangelio a nuestros familiares y ser sal y luz. Ayúdanos para no doblarnos a la presión familiar y ayúdanos para cambiar nuestra forma de pensar, nuestro chip, Señor, en nuestras mentes, que dice que la familia es todo. Y eso nos lleva a poner a ti y tus cosas en segundo, tercer lugar. Perdónanos, Señor, por eso. Ayúdanos para mantenernos firmes en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos,